Tiene rato muy oscuro, tiene rato muy oscuro, él es triste en su vida. Hace pocos meses murieron dos importantes cultores del vallenato, coincidencialmente ambos coristas, los maestros Gabriel Chamorro y Johnny Cervantes. Chamorro, oriundo de Oveja Sucre, quien falleció en el departamento de Boyacá, y Cervantes en su natal Salamina Magdalena. Chamorro pasó sus últimos años deambulando por las playas de Santa Marta, ejerciendo el rebusque musical, tratando de sobrevivir al abandono y a la ingratitud de quienes le usaron y luego le abandonaron a su suerte. Ando a esperar tu respuesta pa' verle a salir, que ya no me aceptas. Ay, ando a esperar tu respuesta pa' verle a salir. Cervantes, después de un largo trasegar por la música, regresó a su pueblo, ya anciano, sin fuerzas y con serios quebrantos de salud, donde se vio obligado a volver a ejercer la actividad que ejerció cuando niño al lado de su padre, la pesca. Mole del Cerro Murillo, decirle que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Aunque parezca mentira, si a pesar de los casos que se pueden contar con los dedos de las manos, ni la administración de la cultura, ni la sociedad colombiana hemos sabido recompensar a los juglares vallenatos, campesinos elementales que hicieron de pedestal para edificar nuestra cultura musical. Ya lo había denunciado Leandro Díaz, aunque puedo asegurar que fue uno de los pocos que al final de sus días pudo llevar una vida digna. Dijo en aquella época Leandro Díaz: 20 años tengo de estar en San Diego, regalando mi alegría serenamente. En otro canto denunció con nombres propios a los que se beneficiaban de su arte sin que tuvieran siquiera el pudor de cumplir sus ofrecimientos. En esta pequeña historia vengo a contar las cosas que en estos tiempos me han sucedido. El título de este canto es el negativo, porque todo el que me ofrece me queda mal. En esta pequeña historia vengo a contar las cosas que en estos tiempos me han sucedido. El título de este canto es el negativo, porque todo el que me ofrece me queda mal. La misma miseria fue lo que pude evidenciar cuando en los últimos años de vida del maestro Máximo Móvil Mendoza lo encontré en lo que fue su estado normal en las postrimerías de su vida, borracho, tal vez embriagado por su fama, en una humilde casita de las afueras de San Juan del Cesar, y dándole gracias a Dios por haber logrado una pensión que obtenía a través de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico por la miserable suma de 150,000 pesos. Yo tengo variedad de canciones porque tengo un talento que se presta. Y el que dude al oír mis expresiones, que venga conmigo y se convenza. Frente a otro no me creo superior porque nunca me gusta. Agobiado por la necesidad, también Lorenzo Morales debió internarse por muchos años en la serranía del Perijá, lo que describió Leandro Díaz en su muerte poética. Compadre Toño, supe que murió Morales. Compadre Toño, supe que murió Morales. El mismo caso puede sucederme a mí. Hace 10 años que se murió Suárez. Me dicen que si González también se puede morir. Diciendo que, pero murió Morales, ninguno lo oyó decir, murió poéticamente dentro de la serranía. Ni qué decir de juglares como Juancho Polo Valencia, que fue vencido por el alcohol, que era lo que lograba obtener con su arte a una edad en que para muchos es la de plena producción y madurez artística. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire, tanto le pido y le pido a Dios, siempre me manda mis males. Y en penurias también anda Néstor Martínez Fragoso,
legendario cantautor de los playoneros del Cesar, que en una edad que promedia los 80 años y con la ilusión de ser recompensado por la sociedad, forcejea con la realidad buscando quien le compre su último CD, en la que deja plasmada su voz ya senil. Ese mismo que representa la otra cara de la moneda, cuando después de varios meses de gestión pudo reunir a 50 personas entre colegas y amigos el día de la presentación de su trabajo musical, mientras que a Peter Manjarrés en 3 días le organizaron un memorable lanzamiento en la puerta de la gobernación del Cesar, que en la actualidad es el ente que intenta revertir la historia de abandono de los cultores del vallenato. Me dijeron, por fin me contaron que estás nuevamente solita. Y me place decirte que a mí me pasa lo mismo. ¿Y qué decir de cómo en par patadas y con qué diligencia se le acondicionó a Silvestre Dangond un lote en Valledupar, digno del descapote para una obra de larga duración y altos beneficios, para que con todas las garantías de seguridad y comodidad hiciera el lanzamiento de su álbum Gente Valiente? Y lo último, el gran homenaje que le brindó el municipio de La Paz Cesar, quien le declaró hijo adoptivo, mientras algunos de sus propios paisanos siguen transitando o han muerto en el abandono. Y me creo en casa y aceptado por la calle, pero temeroso de Dios. Pero qué negligencia con la que le ayudamos a Rafael Salas a conseguir los medicamentos para calmar los dolores de la penosa enfermedad que al final lo llevó a la muerte. Ahí andan las famosas glorias del vallenato ya sin fuerzas, en el viacrucis de cada año, luchando poder conseguir un auxilio de la alcaldía de Valledupar, ideado por el alcalde Freddy Socarrás, por el que tienen que dejar la última gota de sudor en cuanto evento programa la administración municipal. Las mismas para las que no me fue posible conseguir un solo centavo, a través de la Fundación Guardianes del Patrimonio, en un evento ideado para reconocerle su valor el 21 de abril de 2016 en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques de Valledupar, lo que me hará vivir el resto de mi vida avergonzado porque seguramente, a pesar de la buena intención, quedaré como uno más de los que han explotado su talento. Pero la real radiografía del triste final que atormenta a nuestros juglares, esparcidos por todo el territorio nacional, está representada en la carta que, ya herido por la necesidad, le enviara Carlos Huerta desde el barrio Loma Fresca en Maicao a un amigo y benefactor de nombre Julio Orozco, residente en Villanueva. A mí vino la fama, pero se marchó como siempre acontece, y solo me quedó el recuerdo fugaz de efímeros aplausos. A través de la cual dice: entréguele esta carta que yo estoy seguro que él se lo agradece. Él ha sido testigo de mis aventuras y de mis fracasos. He vivido la fama, pero se marchó como siempre acontece, y solo me ha quedado el fugaz recuerdo de cimeros aplausos. Pero lamentablemente lo que debiera invertirse a la cultura se le invierte en farándula, tal vez por el interés de los gobernantes de congraciarse con los artistas de moda para quedar plasmados en el próximo CD, como se ha logrado conseguir por los últimos alcaldes y gobernadores del Cesar, por ejemplo. Claro que debe decirse, independientemente del interés que se persiga, que es digno de aplaudir. Sinceramente, duele que no se haga nada para socorrer a tantas figuras de la música vallenata, desmovilizados por el peso de la edad y algunos por otros infortunios,
con cuyas obras hemos gastado tanto dinero en parrandas en las que evocamos nuestros recuerdos. Acordate, Moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Asimismo, duele que no se hayan respaldado las iniciativas particulares que buscan reconocerle a los juglares su verdadero valor cultural, pues la mayoría de las veces dependen de la voluntad de los administradores y autoridades de turno. Sobrados casos tenemos para demostrar que, con el vallenato a todos les va bien, entre ellos periodistas y locutores que al principio miraban al vallenato por encima del hombro, o que sabían poco o nada de este arte de origen campesinos, dedicados a impulsar géneros musicales foráneos cuyos cultores nunca llegaron a recompensar sus servicios, menos a los juglares. Muere, ay, después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Esto no significa repudio para los que con menos aportes han amasado fortuna por la vía de la música vallenata, porque han gozado de la dicha de vivir una época distinta y recibir beneficios de otros sectores distintos al oficial, y algunos optando mezclarse con todo tipo de benefactores particulares, algunos de dudosa reputación y con dineros de actividades no muy santas. Alzo mi voz para que los entes que han surgido como esperanzas gremiales y otras entidades que hacen del renglón musical su principal actividad de industria y de comercio, orienten su gestión a favorecer a quienes son los productores de su materia prima o insumos, así como los familiares de los juglares y cultores del vallenato, para que sean más diligentes. Es hora de que entendamos que el patrimonio debe ser custodiado por quienes son sus beneficiarios, herederos y o administradores. No permitamos que nuestras instituciones y o entes públicos y privados sigan funcionando como pirámides, donde la gran mayoría de asociados sirve de base para que una minoría privilegiada obtenga los mejores dividendos con el solo esfuerzo de la administración de los recursos de quienes han hecho su mejor esfuerzo. Es hora ya que la sociedad, a través de sus entes públicos o privados, reconozca sus valores culturales que, como en el caso del vallenato, a pesar de su contribución significativa a la economía y a la sociedad, a menudo no es valorado adecuadamente en cuanto como sector productivo. Esto se traduce en una falta de políticas que protejan y promuevan los derechos laborales de las personas artistas, caso particular el vallenato, para los que son escasos e inexistentes políticas públicas para la creciente demanda por parte de las personas y trabajadoras de la cultura que requieren que se implementen políticas públicas o privadas que garanticen su protección laboral y social. Esto incluye la creación de marcos legales que reconozcan su trabajo y les brinden acceso a beneficios y, si ya existe con amplitud, hacer que funcionen de manera justa y democrática. También vale la pena exhortar a los trabajadores culturales, en este caso protagonistas del vallenato, a ser realistas, previsivos, organizados, aterrizados y cuidadosos para que no malgasten su producción, trabajo, esfuerzo y la grandeza que han edificado en malas compañías, administraciones, vicios y malos negocios, que administren bien su patrimonio desde el seno familiar. Recuerden que, como dice el dicho popular, la vida no es concha de jobo que retoña, o cuando el hombre vegeta no es el mismo parrandero. Pero también
se requieren vínculos laborales según los derechos de cada exponente, trabajador, productor o cultor, de acuerdo a su dignidad, considerando factores como salarios justos, seguridad social, condiciones laborales seguras y compensaciones por el uso de obras creativas. En este contexto, se debe atender los derechos fundamentales del trabajador, salario, seguridad social, vacaciones, como aquellos específicos de su actividad profesional, el derecho de autor, buscando un equilibrio que garantice la dignidad humana y la sostenibilidad de su labor. Y aquel que es inoportuno no lo deja relucir, siempre lo trata de herir para que no sea ninguno, y a veces llega a morir en las manos de un verdugo. Ay, hombre.